Saludos, bendiciones para cada uno de ustedes, Dios los bendiga. Nuevamente vamos a dar el repaso de la escuela sabática. Hoy nos toca lección número 8, se titula La fe. Dios los bendiga. Hoy vamos a iniciar analizando cómo es que debemos de crecer nuestra relación con Dios. Ya habíamos estudiado la oración y todo eso. Ahora nos toca la fe. Para eso vamos a pasar para el día domingo. Dice, solo dame una señal. Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de San Marcos, capítulo 8, el verso 11 y el verso 12. Dice así. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle, y gimiendo en su espíritu dijo: ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Los fariseos, para creer en Jesús, que era el Hijo de Dios, le estaban pidiendo una señal. Haz una señal y creemos que tú eres el Hijo de Dios. Haz una señal y creemos que tú vienes de Dios. Jesús, dice la palabra de Dios, que gimiendo en su espíritu dijo: ¿por qué esta generación pide señal? No les va a dar señal de nada. Muchas veces nosotros actuamos como fariseos en nuestra fe. Aquí los fariseos estaban nada más tentando a Jesús, pidiendo alguna señal, pero nosotros muchas veces, por nuestra falta de fe, como que nosotros también ponemos a prueba al Señor. Muchas veces nosotros, cuando estamos pasando momentos difíciles en nuestra vida, queremos que el Señor se aparezca en nosotros para creer en Él. Pero eso es por nuestra falta de fe. Eso es porque nosotros no confiamos, no conocemos a nuestro Dios. Solo por nuestras necesidades nosotros tentamos a Dios pidiéndole una señal. Tenemos que ver para creer. Si tu Dios es esto, que haga esto. Si Dios existe, ¿por qué hay tanto problema, tanto asesinato, tanta hambre en el mundo? Pensamos cosas por nuestra falta de fe. Una señal. La mayor señal que Dios dio a todo el universo de que Él existe es que Él dio a su único Hijo. La muerte de Cristo en la cruz del Calvario se sacrificó por nosotros para que usted y yo seamos salvados. Jesús en su palabra dijo: dichosos los que no vieron y creyeron. Es una dicha, es una bendición que una persona cree, tiene fe en Dios sin haberlo visto. En la Biblia encontramos muchos milagros que pasaron tanto en el Antiguo Testamento, tanto en el Nuevo Testamento. Y eso nos debería de bastarnos a nosotros las personas para que nuestra fe crezca en Cristo Jesús. Solo dame una señal. La señal más grande es la vida, la muerte y resurrección de Cristo Jesús. Y eso basta para que nuestra fe crezca. Jesús dice, el día lunes, Jesús ve nuestra fe. Para eso vamos a estar leyendo Mateo capítulo 15, el verso 21 al 28. Dice así. Saliendo Jesús de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros.
Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórrame. Respondiendo él le dijo, ¿no está bien tomar el pan de los hijos y echar a los perrillos? Y ella le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Grande es la fe. En toda esta historia de la Biblia hablamos de una mujer. De una mujer que hizo diferentes procesos porque tenía fe en Dios, porque creía en Dios, porque sabía que el Hijo de Dios venía de Dios. Tenía conocimiento, había escuchado de la descendencia de David. Por eso le gritaba, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Sabía de Cristo Jesús. Tenía un gran problema. La hija atormentada por un demonio. Cuando hay un problema en la casa, en la familia, yo no sé si la fe de cada uno sube o baja. O duda más de Dios o creen más de Dios. Pero Cristo, Jesús ve la fe que nosotros tenemos con nuestros actos. Aquí la mujer, cuando vio a Jesucristo, clamaba a Cristo Jesús que estaba pasando por él. Escuchó de Jesús, escuchó del Hijo de David que pasaba y ella empezó a clamar. Porque sabía que Jesús con una palabra, con un toque sanaba. Ella lo buscó gritando, clamaba y no lo dejó. Perseveró en lo que quería lograr. Cuando llegó, dice, ella vino y se postró ante Jesús. La misma fe lo llevó a postrarse delante de Jesús. Se humilló, reconoció que era parte de los perrillos, que era de lo peor, que era pecador, que era expulsado del pueblo de Israel, que no era bienvenido, que no era parte. Reconoció sus pecados. Reconoció que Cristo Jesús era el Dios, el Hijo de Dios. Y Jesús ve nuestra fe. Jesús vio la fe que tenía. Le dije, grande es tu fe, mujer. Grande es su fe. Y se le hizo el milagro. La fe de esta mujer no cayó, no se hizo pequeña ante el problema, al contrario. Creció su fe. Cuando nosotros queremos un milagro en nuestras vidas, Jesús lo primero que mira es nuestra fe. No importa la cantidad de fe, fe es fe. El don de Dios que nos ha dado, que nosotros tenemos que usarla, tenemos que hacerla crecer. Jesús vio la fe de esta mujer. ¿Cómo? Lo vio clamar, lo llamó Hijo de David. Reconoció que ella era pecadora, que necesitaba de un Salvador, se humilló, recibió el milagro en una situación difícil. Y eso nos enseña que nosotros también debemos de hacer lo mismo. Al igual que el siervo de un centurión romano, que le dijo, no es necesario que vaya, solo di la palabra y mi siervo sanará. Fe tan grande. A Dios le agrada que nosotros le tengamos fe. Ante cualquier problema, Dios primero. No Dios en segundo lugar, no Dios en tercer lugar. Dios en primer lugar. Y hubieron muchas personas también que tuvieron fe en Cristo Jesús. Y otras personas que no tenían fe en Cristo Jesús. Fallaron en su fe, pero le dijeron a Jesús, ayuda nuestra poca fe, ayúdenos a tener fe. Jesús sabe la cantidad de fe que nosotros tenemos. El día martes se titula, la fe no es un sentimiento.
Vamos a estar leyendo esta cita bíblica. Efesios capítulo 2, el verso 8, dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. También dice Mateo 17, el verso 20. Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí y allá, y se pasa, y nada os será imposible. Nosotros somos salvos por fe. Somos salvos por gracia. Somos salvos por la gracia de Dios. Por la fe que tenemos en creer que somos salvos. La fe, dice Cristo Jesús, es como una semilla de mostaza. ¿Cómo es una semilla de mostaza? Muy pequeña, muy chiquita. Pero al sembrarla, se alimenta de la tierra, agarra sus proteínas de la tierra, va creciendo. Va creciendo hasta hacerse un árbol grandísimo. Da sombra, su tronco grande. Jesús comparó la fe con un grano de mostaza porque deberíamos nosotros de tener esa fe chiquita, pero conforme va pasando el tiempo, va creciendo nuestra fe. Estamos practicando nuestra fe conforme vayamos nosotros pasando momentos difíciles o buenos momentos en la vida. Tenemos que nosotros, dice que la fe no es un sentimiento. Jesús hizo muchos milagros y se hizo dependiendo de la fe de las personas. La fe no es un sentimiento, porque uno puede decir, yo me siento una persona salva. Ese es un sentimiento, sentir que estoy salvo. Pero por fe deberíamos decir, yo soy salvo, confirmar. No sentir que soy salvo. Yo soy salvo. Confirmar eso. Impulsado por el Espíritu Santo a tener una fe poderosa, genuina, a Dios, a Cristo Jesús. Nosotros somos salvos porque creemos lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. La fe consiste en creer y confiar en Dios, no solo en las buenas, sino en las malas condiciones que pasa uno en la vida. Por eso la fe no es un sentimiento. Cuando me va mal, crece más mi fe. Cuando me va bien, como que mi fe no crece. No, la fe no es así. Nosotros tenemos que tener una fe en Dios original. Aunque nuestros sentimientos se involucren en nuestra fe, nosotros tenemos que tener una fe grande en Dios. Hacer crecer nuestra fe según las circunstancias que estamos pasando. Muchos decimos, si estamos lejos de Dios, como que mi fe decayó. Estoy cerca de Dios, mi fe está muy grande. No importando, la fe es un don de Dios que nos dio a todos y nosotros debemos de trabajarla, alimentarla con la palabra de Dios, con la oración, con compartir la palabra de Dios con otras personas para que nuestra fe crezca y sea un árbol grande, aunque al principio fue como una semilla de mostaza. El día miércoles dice ejemplos de fe. Todo eso vamos a ver en Hebreos 11:5. Vamos a leer, dice así. Hebreos 11:1 al 3 dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho por lo que no se veía. Amén. Vamos a ver un listado de muchos personajes de la Biblia
que nos enseñan mucho sobre su fe. Por ejemplo, vamos a hablar de Abel. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por la cual alcanzó testimonio de que era justo, dando a Dios testimonio de su ofrenda, y muerto aún habla por ella, dice. Enoc. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. La fe hace que nosotros le estamos agradando a Dios. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Imaginémonos a Abraham. Por la fe, Abraham habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo, ya anciana, porque creyó que era fiel quien lo había prometido esa promesa. Por la fe, Jacob, al morir, bendijo a cada uno de sus hijos de Josué y adoró, apoyando sobre el extremo de su bordón. Por la fe, José, al morir, también mencionó que sus huesos debían de ser llevados con los israelitas. Moisés, por su fe, no se quiso llamar ser hijo de la hija del faraón. Por la fe, Moisés celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que no murieran sus primogénitos que estaban bajo ese techo. Por la fe, los israelitas pasaron el Mar Rojo. Por la fe cayeron los muros de Jericó. Por la fe, Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Por la fe, Gedeón ganó un ejército de madianitas y amalecitas que era como langostas en una multitud con solo 300 hombres. Si nosotros leemos toda la historia, Sansón por su fe destruyó con una quijada, mató a 1000 hombres y arrancó la puerta de la ciudad y juzgó a Israel durante 20 años. Por la fe, David derrotó al gigante Goliat. Si nosotros nos ponemos a ver la historia de los profetas, hombres que tuvieron caídas, se levantaron, pero no perdieron la fe, ellos salieron victoriosos. Por la fe, Abraham alcanzó la promesa que Dios le había dado, el hijo. Por la fe, Daniel cerró la boca de los leones con su fe. Los amigos de Daniel no fueron quemados en el horno de fuego, Cedrac, Mesac y Abednego. Por la fe que tenía salieron ilesos a un horno que fue calentado 7 veces más. Ejemplos de fe. Eso nos enseña a nosotros que debemos de tener una fe grande. Jesús dijo, aunque tengamos una fe como el granito de mostaza, podemos decir y mover a una montaña. Con fe podemos tener trabajo, negocio, salud, bienestar, paz en nuestra familia, porque debemos nosotros de vivir una vida bonita, una vida bendecida, pero debemos de tener fe. El día jueves dice, la fe de Jesús. Para eso vamos a leer Apocalipsis capítulo 14, el verso 12. Dice así. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. El pueblo de Dios, un pueblo santo, tiene que llevar
guardar los mandamientos de Dios, ponerlos en práctica y llevar, dice, la fe de Jesús. Aparte de tener la fe de Jesús, debemos de guardar los mandamientos, porque Jesús guardó los mandamientos de Dios y tuvo la fe. Pero ¿cómo es la fe de Jesús? Jesús llevó una vida de obediencia a su Padre en todo. Incluso murió en la cruz del Calvario por obedecer a su Padre. Hizo lo que Dios le dijo, hizo la voluntad de Dios. Dios fue el centro de la vida de Jesús. El carácter de Jesús fue en obediencia a los mandamientos de Dios y a la voluntad del Padre. Dio un buen testimonio. Por eso nosotros debemos de tener la fe de Jesús. Aparte de que somos el pueblo elegido de Dios, decimos que guardamos los 10 mandamientos, también debemos de practicar la fe de Jesús. 1, la obediencia que tuvo Cristo a los mandamientos debemos de practicarla. Que Cristo Jesús sea el centro de nuestras vidas y que reflejemos el carácter de Cristo en nuestras vidas. Testifiquemos, demos testimonio de que Cristo es el centro de nuestra vida. Jesús estaba muy triste en una ocasión cuando le iban a arrestar. Pero él oraba y decía, si te es posible quitarme esta copa, quítamela. Y si no, pues yo lo hago. Pero que se haga tu voluntad y no la mía. Y se hizo la voluntad de Dios. La fe de Jesús. Confiaba en Dios en la vida, a punto de morirse, a punto de ser castigado. Confió en Dios siempre. Nunca dejó a Dios fuera de su vida, sino que Dios fue el centro de su vida. No importaba lo que pasaba, él aceptaba la voluntad del Padre. Por eso nosotros debemos de imitar la fe de Jesús, su vida, su fe, su oración, su obediencia. Imitar a Jesús, que Jesús sea el centro de nuestra vida en todo. Practiquemos la obediencia. Nosotros podemos decir, yo tengo fe en Dios, pero si no practicamos la obediencia a los 10 mandamientos, es de balde. Si nosotros decimos que somos guardadores y practicamos los 10 mandamientos, que se vea en nuestra obediencia, en nuestro testimonio, en nuestra vida espiritual, que Cristo es el centro de nuestras vidas. Que el Señor los bendiga. Hasta en una próxima oportunidad. Bendiciones.